Mi hija me dijo que su fiesta de compromiso ya había terminado y que no debía preocuparme. Sus palabras se sintieron más frías que el viento que venía del puerto. Yo había apartado en silencio $100.000 para ayudarla a empezar su nueva vida. Esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina, mirando el sobre que se suponía que sería suyo. Lo que descubrí después no solo cambiaría la forma en que veía a mis hijos, sino que me obligaría a decidir quién merecía de verdad lo mejor de lo que aún me quedaba por dar. Aquella mañana empezó como casi todas en mi pequeño pueblo portuario. Las gaviotas ya daban vueltas sobre los muelles, con sus gritos afilados en el aire fresco. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, viendo cómo el vapor se enroscaba en el rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la encimera estaba el sobre, sencillo y sin marcar, pero pesado por lo que contenía. $100.000. Meses atrás había decidido que sería mi regalo para Laia el día de su boda, una forma de darle un comienzo seguro, de demostrarle que, por muy tensas que estuvieran las cosas, yo seguía creyendo en su futuro. La casa estaba en silencio, salvo por el lento tic-tac del reloj de pared. Había vivido allí durante más de 40 años, primero con Donald y luego sola después de su muerte. Cada crujido de las tablas del suelo me resultaba familiar. Cada fotografía descolorida en la pared contaba una parte de mi historia. Me mantuve ocupada con mi trabajo en la biblioteca antes de jubilarme, y después con pequeñas rutinas que hacían que los días parecieran estables. Pero la verdad era que me había aferrado a la idea de que una familia podía recomponerse con el gesto adecuado, en el momento adecuado. Miré el calendario pegado a la nevera. La fiesta de compromiso de Laia debería estar a punto de celebrarse. Había estado esperando una invitación, diciéndome que llegaría cualquier día. Ese era el día en que pensaba llamarla, escuchar su entusiasmo y sentirme incluida. Me serví otra taza de té, preparándome para lo que esperaba que fuera una conversación cálida. La llamada fue breve. La voz de Leela sonaba tranquila, casi demasiado tranquila, cuando me dijo que la fiesta ya se había celebrado y que no hacía falta que me preocupara por eso. Por un momento pensé que había oído mal, pero sus palabras se asentaron rápido, frías y prácticas. El té en mi mano ya no se sentía caliente. Me despedí, dejé el teléfono y volví a mirar el sobre. Ese dinero, ese plan, había sido mi manera de seguir conectada. Ahora estaba allí, entre nosotras, como un muro que yo no esperaba levantar. Aparté la silla de la mesa y caminé hasta la ventana delantera. Afuera, el puerto estaba lleno de vida, con pequeñas barcas de pesca saliendo al agua. Los vecinos paseaban a sus perros por el sendero de la costa, saludándose, compartiendo conversaciones ligeras. Yo había imaginado alguna vez formar parte de ese mismo ritmo sencillo con mis propios hijos. Pero en ese momento me sentí como una visitante en mi propia vida, mirando cómo las conexiones ocurrían en otro lugar. Pasé el resto de la mañana haciendo movimientos pequeños y deliberados, lavando los platos del desayuno, doblando los paños de cocina, ordenando los libros de la estantería del salón. Mis manos trabajaban solas mientras mi mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento. Algo había cambiado hacía mucho tiempo, y yo no lo había visto con claridad hasta ahora. La decisión de Laia de dejarme fuera de aquel día no había sido repentina. Era el resultado de muchas decisiones más pequeñas, de esas que van desgastando la cercanía hasta que la distancia empieza a parecer normal. A última hora de la tarde, la luz sobre el puerto se había vuelto más suave. Me senté de nuevo a la mesa, con el sobre todavía en su sitio. Apoyé la mano sobre él, no para abrirlo, sino para sentir su peso. La idea de entregarlo ya no parecía simple. Ya no se trataba solo de generosidad. Se trataba de confianza, y de si esa confianza seguía viva entre nosotras. Mientras el día se apagaba, empecé a preguntarme qué camino tendría por delante. Ese sobre podía cambiar una vida, pero también podía alimentar patrones que me habían dejado fuera, mirando desde la distancia. Sabía que tendría que decidir pronto, y que la elección no sería tan silenciosa como alguna vez había imaginado. A veces, lo más difícil es darse cuenta de que el amor por sí solo no basta para mantenerte en el centro de la vida de alguien. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. No dormí bien aquella noche.
La llamada con Laia se repetía en mi mente por fragmentos, más por el tono de su voz que por las palabras en sí. Tranquila, educada, pero con una capa de distancia que no podía ignorar. Por la mañana decidí seguir con mi día como estaba previsto, esperando que moverme ayudara a calmar mis pensamientos. El puerto estaba gris por una niebla temprana, y me ajusté bien el jersey mientras caminaba hacia el mercado para comprar pan fresco y verduras. Por el camino me encontré con algunas caras conocidas, vecinos que saludaban con la mano y hablaban un poco del tiempo y de la temporada de pesca. Sonreí y respondí, aunque mi atención seguía volviendo a la llamada. De regreso a casa, saqué la compra y la coloqué ordenadamente en la cocina. La casa estaba quieta y fresca, con ese tipo de silencio que antes había sido cómodo, pero que últimamente parecía más pesado. Intenté concentrarme en pequeñas tareas, doblando ropa en el salón mientras la radio murmuraba de fondo. Era media mañana cuando decidí conducir hasta el centro comunitario. Organizaban una pequeña jornada de puertas abiertas para programas locales, y pensé que podía ser una buena distracción. El salón principal olía ligeramente a café y a productos horneados, con mesas llenas de folletos y artesanías hechas a mano. Reconocí a algunos voluntarios de mis tiempos en la biblioteca, y me detuve a ponerme al día. Hacia el fondo de la sala, vi a Laia de pie junto a Brian, hablando con un hombre que no reconocí. Iba vestido con pulcritud y sostenía una carpeta de cuero bajo un brazo. Estaban inclinados hacia él, hablando en voz baja. Ralenticé el paso, con el instinto diciéndome que mantuviera la distancia. La postura de Laia era animada, su mano señalaba algo dentro de la carpeta, mientras Brian asentía con esa media sonrisa que usaba cuando creía tener ventaja en una conversación. Me giré hacia la mesa de los refrigerios, sin querer entrometerme, pero vi mi propio reflejo en la ventana. Me impresionó lo naturales que parecían juntos en ese momento, lo perfectamente que se movían dentro de una conversación compartida sin mí. Unos minutos después empezaron a dirigirse hacia la salida. Me quedé donde estaba, oculta por el ángulo de las mesas. El hombre les estrechó la mano antes de salir, dejando a Laia y a Brian hablando en voz baja un instante más antes de marcharse también. Noté cómo la expresión de Laia se suavizaba hasta convertirse en algo casi satisfecho, con las comisuras de la boca elevándose ligeramente antes de mirar hacia el aparcamiento. Me fui poco después, con la imagen de los tres fija en la mente. No hubo saludo, no hubo reconocimiento, solo el simple hecho de que yo había estado allí sin ser vista. De camino a casa, el aire dentro del coche se sentía cargado, y las ventanillas se empañaban un poco mientras la calefacción funcionaba. Repetí en mi mente la forma en que Laia me había hablado el día anterior, y la forma en que le había hablado a aquel hombre ese día. Cuando llegué a casa, preparé té y me senté en la mesa de la cocina, con el sobre todavía donde lo había dejado. Su peso se sentía diferente ahora, como si el papel de dentro hubiera absorbido la inquietud que se estaba acumulando. Pensé en los años desde que Donald murió, en cómo había intentado mantener unida a la familia, en cuántas veces había pasado por alto pequeñas señales de distancia porque quería creer que el vínculo seguía ahí. Aquella tarde hice mis tareas con una nueva inquietud. Pulí los tiradores de latón de los armarios, limpié las encimeras 2 veces, coloqué bien las sillas alrededor de la mesa del comedor. Cada tarea mantenía mis manos más ocupadas, pero mi mente más despierta. El silencio entre nosotros ya no era solo ausencia. Se sentía como un espacio sostenido deliberadamente, una brecha mantenida por razones que todavía no podía nombrar. Al anochecer, la niebla se había levantado sobre el puerto y el agua atrapaba el dorado del sol poniente. Me quedé mucho rato junto a la ventana, observando el movimiento de la marea. No hubo ningún mensaje de Laia, ninguna señal de Brian, solo el sonido familiar del reloj marcando el tiempo y el zumbido bajo de la nevera. Entonces comprendí que la fiesta de compromiso era solo una parte de la historia. Algo más se movía bajo la superficie, algo a lo que no me habían invitado a mirar. Y aunque todavía no sabía qué era, podía sentirlo presionando contra los bordes de mi vida tranquila, esperando a entrar. 2 días después, el tiempo se volvió frío y despejado, de ese que hace que el aire huela a sal y a pino. Estaba en la entrada de la casa, barriendo la capa de hojas secas que se había acumulado durante la noche,
cuando escuché cerrarse la puerta de un coche junto a la acera. La voz de Brian llegó antes incluso de que levantara la vista. Estaba apoyado contra su camioneta, con el teléfono pegado a la oreja, usando un tono seco, pero ansioso. Me quedé donde estaba, con la escoba aún en las manos. El sonido de su voz tenía algo que atraía, una mezcla de negocios y otra cosa que no alcanzaba a identificar. Escuché el nombre Cole, seguido de frases que hicieron que apretara la escoba con más fuerza. Mencionó metros cuadrados, vistas al puerto y algo sobre una venta rápida. Entonces lo dijo con suficiente claridad como para que las palabras se hundieran como un peso en mi pecho. La casa junto al agua. Fue la forma en que lo dijo, como si la decisión ya estuviera tomada. Mi casa, el lugar donde había vivido la mayor parte de mi vida, donde cada rincón guardaba partes de una historia que Donald y yo habíamos construido juntos. Di unos pasos silenciosos hacia un lado de la entrada, lo bastante cerca para oír más sin que me viera. Brian bajó la voz al mencionar a Laia, diciendo que ella estaba de acuerdo y que el momento lo sería todo. Se rió una vez, una risa corta y seca, y luego dijo que llamaría de nuevo después de reunirse con ella esa misma tarde. Cuando la camioneta se fue, me quedé en la entrada un momento más, con la escoba apoyada contra la pierna. El sonido de las gaviotas sobre mi cabeza parecía más afilado, el aire más frío. Mi primer instinto fue creer que lo había entendido mal, pero la precisión de su tono, la facilidad con la que hablaba de ello, me dijo lo contrario. Entré en casa y me senté en la mesa de la cocina, con las manos planas sobre la madera. Él sobreseguía allí, exactamente donde había estado durante semanas, pero ya no lo veía de la misma manera. Ese dinero había sido pensado para el futuro de Laia, para algo que la ayudara a alcanzar estabilidad y felicidad. Ahora no podía ignorar la idea de que quizá ella y Brian ya habían decidido cómo sería mi futuro sin preguntarme. El resto de la mañana avanzó lentamente. Intenté concentrarme en los pequeños rituales que normalmente me daban estabilidad. Dejé el pan levando, regué las plantas del solarium, organicé la pila de correos sobre la encimera, pero de vez en cuando las palabras de Brian volvían a colarse en mi mente, el sonido de su voz cuando dijo, «Vistas al puerto». Al mediodía me descubrí conduciendo hacia la biblioteca, la misma en la que había trabajado durante décadas antes de jubilarme. El olor familiar a libros viejos y madera pulida fue un consuelo, y saludé al personal que todavía seguía allí. Pero incluso entre aquellos pasillos tranquilos, mis pensamientos estaban en otra parte. Seguía repitiendo aquel momento en la entrada, buscando una forma de que significara algo distinto de lo que parecía. No encontré ninguna. Más tarde tomé el camino largo de vuelta a casa por el sendero del puerto. Las barcas de pesca se mecían suavemente en sus amarres, y la marea empezaba a bajar. El agua atrapaba la luz del sol de una forma que hacía difícil mirarla durante mucho tiempo. Pensé en cuántas tardes Donald y yo habíamos estado en ese mismo tramo del muelle, planeando reparaciones de la casa, hablando de los años que teníamos por delante. Me golpeó la idea de que la vista de la que Brian hablaba con tanta ligereza era la misma que nosotros habíamos tratado como parte de la historia de nuestra familia, no como un punto de venta. Cuando llegué a casa, fui directa a mi escritorio y saqué una libreta. Escribí la fecha, la hora y cada detalle que recordaba de la conversación de Brian, sus frases exactas cuando podía recordarlas, las pausas, el tono. Aún no sabía qué haría con aquello. Solo que necesitaba dejar constancia. Esa noche, el aire traía un leve olor a humo de leña desde la chimenea de algún vecino. Me senté junto a la ventana del salón, mirando hacia las luces del puerto. La calle estaba tranquila, y el único movimiento venía del balanceo de las barcas atracadas. Dejé que mis ojos descansaran en aquella vista, la misma que Brian había reducido a un argumento de venta. En la quietud, sentí el primer borde real de algo nuevo. Ya no era solo sospecha. Era el comienzo de una certeza. Lo que fuera que estaban planeando, ya estaba en marcha, y aunque todavía no conocía su alcance, sabía que tendría que descubrirlo antes de que llegara a mi puerta. La mañana después de escuchar la llamada de Brian, desperté antes de que saliera el sol. La casa seguía en sombras, y el único sonido era el leve zumbido de la nevera. Preparé café, pero dejé que se enfriara sobre la encimera.
Mi mente estaba en otro lugar por completo. Me senté en el salón y dejé que mis ojos recorrieran las fotografías enmarcadas sobre la repisa. En una, Laia tenía 8 años y sostenía una concha contra la oreja en la playa que quedaba calle abajo. En otra, Brian estaba junto a Donald en la terraza, los dos sonriendo después de una mañana de pesca. Aquellos momentos habían sido alguna vez el centro de mi vida. Ahora, al mirarlos, sentía más la distancia que la cercanía. Pensé en los últimos años, en las cenas a las que no me invitaron, en las fiestas celebradas sin mí. Al principio siempre había una razón. Horarios de viaje, asientos limitados, o la excusa de que creían que yo no disfrutaría del evento. Con el tiempo, las razones dejaron de llegar. Las invitaciones también. Recordé la graduación universitaria de Laia, lo orgullosa que me sentí sentada en las gradas, esperando a que cruzara el escenario. Ella sonrió para las cámaras, pero se marchó rápido después para unirse a sus amigos. Brian prometió que todos nos reuniríamos más tarde para cenar, pero llamó esa noche para decir que los planes habían cambiado. Yo me dije que estaba bien. Me dije que no era nada. La verdad era más difícil de afrontar. Cada ausencia había sido un pequeño corte, y con los años, esos cortes se habían acumulado. En algún punto del camino, pasé de formar parte de sus vidas a ser alguien a quien informaban después de los hechos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el puerto. El agua estaba tranquila, y las barcas se movían apenas en sus amarres. Pensé en cuánto de mi vida había estado unido a ese lugar. Donald y yo habíamos trabajado duro para conservar aquella casa, incluso cuando el dinero escaseaba. Habíamos creído que siempre sería el ancla de nuestra familia. Pero ahora podía ver lo frágil que era esa creencia. Si Brian y Laia estaban dispuestos a hablar de venderla sin contar conmigo, entonces la veían como un activo, no como un hogar. Y si podían hablar de ello con tanta facilidad, entonces aquella no era una idea nueva. Era algo que habían considerado, quizá incluso planeado, desde hacía tiempo. El teléfono sonó en la cocina, rompiendo la quietud. Lo dejé sonar. No estaba preparada para conversar. No cuando los bordes de mis pensamientos estaban tan en carne viva. En lugar de eso, fui al armario del pasillo y saqué una caja pequeña donde guardaba documentos personales. La puse sobre la mesa del comedor y empecé a ordenarla. Certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, cartas que Donald me había escrito cuando recién nos casamos. Me detuve cuando encontré la carpeta etiquetada como casa. Dentro estaban los documentos originales de compra, los papeles de la hipoteca y las pólizas de seguro. Leí cada página despacio, no porque esperara encontrar algo que no supiera ya, sino porque tocar aquellos papeles me recordaba que ese lugar era más que una cifra en una página. Era el trabajo de décadas, el escenario de toda la historia de nuestra familia. Para cuando guardé los papeles, el día se había transformado en una pálida luz de invierno. Me serví una taza de café recién hecho y volví a sentarme, con los pensamientos girando en círculos constantes. Ya no podía fingir que esos momentos de exclusión eran accidentales. Formaban parte de un patrón, uno que yo había ignorado porque era más fácil que enfrentar lo que significaba. Pensé en la expresión del rostro de Laia en el centro comunitario, en cómo se había inclinado hacia aquel hombre junto a Brian. No había habido duda, ni señal de incomodidad. Lo que fuera que estaban hablando, no era nuevo para ellos. Solo era nuevo para mí. Me quedé en la mesa hasta que la niebla del puerto empezó a levantarse, revelando las siluetas de las barcas de pesca saliendo al mar. El café se me había enfriado otra vez, pero apenas lo noté. Seguía aferrada a un pensamiento, silencioso, pero firme. Si así era como me veían ahora, entonces yo tenía que empezar a ver la situación con la misma claridad. Fingir que era otra cosa no cambiaría lo que ya estaba ocurriendo. En la quietud de aquella habitación, rodeada por los pedazos de mi vida, sentí el cambio. La primera parte de aceptar la verdad es dejar de esforzarte por reescribirla. Podía sentir cómo ese esfuerzo me abandonaba. En su lugar nacía algo distinto, aún no del todo formado, pero lo bastante firme como para mantener mi atención. Era la comprensión de que necesitaba ver todo aquello por completo, por incómodo que llegara a ser.
Aquella noche, me senté en la cocina con la luz del techo proyectando un círculo cálido sobre la mesa. La carpeta de los papeles de la casa volvía a estar en el armario, pero el conocimiento de lo que significaban se quedó conmigo. Alcancé el sobre que llevaba semanas en el mismo sitio. Ahora se sentía más pesado, como si el peso de la decisión que contenía se hubiera duplicado. Lo había destinado para Leela, pero mi certeza sobre esa elección se había sacudido. Deslicé el sobre dentro del cajón de mi escritorio, no para esconderlo, sino para quitarlo de la vista. El gesto fue silencioso, deliberado. Era la primera vez que cambiaba de opinión sin sentir la necesidad de anunciárselo a nadie. La decisión era solo mía, y no necesitaba la aprobación de nadie. A la mañana siguiente, caminé hasta la casa de Patty. Habíamos sido vecinas durante años, lo bastante cercanas como para compartir café por las mañanas o pedir prestada una herramienta del garaje de la otra. Abrió la puerta con una taza en la mano y una sonrisa sorprendida. Entré y nos sentamos a la mesa de su cocina, con el olor a tostadas aún flotando en el aire. Le conté lo de haber visto a Laia y a Brian con aquel hombre en el centro comunitario, y lo de haber escuchado la conversación de Brian en mi entrada. Patty escuchó sin interrumpir, con el rostro sereno, de esa manera en que mira a alguien que ya aprendió la lección con la que tú estás luchando. Cuando terminé, se recostó en la silla y solo dijo que era hora de empezar a pensar en lo que necesitaba proteger. Hablamos un rato sobre su propia experiencia con su hermana menor, sobre cómo ella había sido la persona en la que todos se apoyaban hasta que no quedó nada para sí misma. Me dijo que permitir que la gente tome sin límites no enseña amor, enseña derecho adquirido. Las palabras quedaron pesadas en la habitación, pero sonaban verdaderas. Al volver caminando a casa, noté lo afilado que se sentía el aire en mis pulmones. Pensé en lo que Patty había dicho y me di cuenta de que había estado esperando a que alguien más reconociera el problema antes de actuar. Ese era un error que no volvería a cometer. De vuelta en casa, fui directa al armario del pasillo y saqué otra caja, esta más pequeña, llena de información sobre cuentas personales. Revisé cada carpeta, comprobando saldos, tomando notas sobre cuáles tenían acceso compartido y cuáles no. El nombre de Brian estaba en una antigua cuenta conjunta que casi había olvidado. Verlo allí provocó en mí una oleada de inquietud. Lo anoté y lo rodeé con un círculo. Para el mediodía, ya tenía una lista de lo que debía cambiarse. Me preparé un sándwich y me lo comí de pie junto a la encimera, con el sonido de las gaviotas afuera llenando el espacio donde normalmente sonaba la radio. No estaba lista para música. Necesitaba el silencio para pensar. Por la tarde, me senté en el salón con un bloc de papel, trazando mis próximos pasos. El primero era asegurar mis cuentas. El segundo era encontrar un lugar seguro para ciertos documentos, y el tercero era decidir qué, si es que algo, seguía dispuesta a darles a mis hijos. Escribí esas 3 líneas y las subrayé. Mientras el sol empezaba a bajar, me quedé junto a la ventana y miré hacia el puerto. El agua tenía un brillo de bronce bajo la luz que se apagaba, de esos que hacen que toda la escena parezca suspendida en el tiempo. Pensé en los años que había pasado creyendo que dar era la forma de conservar cerca a las personas que amaba. Nunca se me había ocurrido que quizá era precisamente eso lo que las alejaba más. Cerré la libreta y la coloqué en el cajón del escritorio junto al sobre. Esta vez cerré el cajón con llave. El pequeño clic de la cerradura sonó más fuerte de lo que esperaba. Se sintió como el sonido de una puerta cerrándose sobre una vieja forma de hacer las cosas. Aquella noche dormí sin despertarme. Fue la primera vez en semanas que mi mente no repitió conversaciones ni inventó explicaciones. Por la mañana supe que empezaría a hacer los cambios de aquella lista. Todavía no sabía cómo reaccionarían mis hijos. Pero por una vez, ese no era el punto. El punto era que yo había decidido. A la mañana siguiente me moví por la casa con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. La lista del día anterior estaba sobre la encimera de la cocina, cada línea clara e inevitable. Empecé por el armario del pasillo, sacando cajas que no había abierto en años. El polvo se levantó en pequeñas nubes al quitar las tapas, revelando montones de papeles, fotografías antiguas y cosas que alguna vez parecieron demasiado importantes para tirar.
Llevé cada caja a la mesa del comedor y empecé a ordenar. Había tarjetas de cumpleaños de hacía mucho tiempo, recibos de reparaciones de la casa que Donald y yo habíamos hecho juntos, y carpetas llenas de documentos que no habían visto la luz del día en décadas. Conservé lo que importaba y aparté lo que podía triturarse. Cuanto más despejaba, más ligero parecía sentirse el aire en la habitación. En el salón, caminé despacio, observando el espacio. Bajé de las estanterías algunas fotos enmarcadas, aquellas que ya no me traían consuelo. Las envolví con cuidado y las puse en una caja. La habitación se veía menos recargada sin ellas, y noté cómo la luz de la tarde llegaba más lejos sobre el suelo. Me detuve junto al choban de la esquina, con sus hojas brillantes, pero inclinadas lejos de la ventana. Donald siempre había sido quien lo cuidaba, moviéndolo de una habitación a otra según la estación. Levanté la maceta y la llevé a la ventana más soleada de la casa. Allí quedó, como si hubiera estado esperando ese lugar, con la luz reflejándose en cada hoja. El simple acto de moverlo se sintió como una declaración silenciosa. Este espacio era mío, y yo podía decidir que se quedaba, que se movía y que se eliminaba por completo. Empecé a ver la casa no solo como el escenario de mi vida, sino como un lugar que podía moldear para reflejar quién era ahora. Por la tarde, salí a caminar por el pueblo. Las calles eran familiares, cada tienda y cada esquina guardaban recuerdos, pero noté lo diferente que se sentía caminar con la cabeza en alto, sin buscar a nadie en particular. En el supermercado compré solo lo que quería para la semana. Nada de productos extra para visitas inesperadas. Nada de llenar la despensa pensando en las preferencias de otros. De vuelta a casa, guardé la compra y preparé té. Lo llevé al porche y me senté en el aire fresco, escuchando el sonido del puerto. La marea subía lenta y constante, y el agua se movía con una certeza tranquila que me hizo pensar en mi propio ritmo. No necesitaba apresurar las decisiones. Solo necesitaba seguir avanzando. Más tarde, subí a la pequeña habitación que una vez había usado como espacio de lectura. Con los años, se había convertido en una zona de almacenamiento llena de cajas y muebles sin usar. Abrí las cortinas, dejando entrar la última luz del día, y empecé a despejar el suelo. Imaginé una silla en la esquina, una lámpara a su lado y estanterías llenas de los libros que más amaba. La imagen en mi mente era tan clara que me encontré midiendo el espacio antes incluso de darme cuenta de que lo estaba haciendo. Al anochecer, había llenado 3 bolsas grandes para donar y otra para la basura. Las habitaciones se sentían distintas, no solo porque estaban menos llenas, sino porque podía volver a verlas. Cada decisión sobre qué conservar y qué dejar ir era un recordatorio de que podía hacer lo mismo con las personas y las situaciones de mi vida. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina aquella noche, miré hacia el sobredentro del cajón cerrado. Por primera vez, ya no se sentía atado a la culpa ni a la obligación. Era simplemente un recurso, y yo podía elegir cómo usarlo de una manera que encajara con la vida que quería ahora. La casa estaba en silencio, salvo por el leve sonido de las olas que llegaba desde el puerto. Podía sentir la diferencia en el aire. No era solo la ausencia de desorden. Era la ausencia de esa vieja pesadez que había llevado sin darme cuenta. Antes de dormir, recorrí las habitaciones una vez más. Los espacios se sentían más abiertos, más míos. En la esquina del salón, el chobolán atrapaba la luz de la luna, con sus hojas brillando suavemente. Parecía erguirse más alto ya, y entendí esa sensación. Unos días después, estaba en la cocina limpiando las encimeras cuando mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de una vecina que vivía 2 calles más allá. Me había enviado una nota breve diciendo que creía haber visto fotos de mi casa en Internet, preparadas para un anuncio inmobiliario. Se me apretó el pecho al leer sus palabras otra vez. Hice clic en el enlace que incluía, y ahí estaba. El salón despojado de mis estanterías, la mesa del comedor puesta como si fuera para una revista. Los colores eran fríos y neutros, nada que ver con los tonos cálidos con los que yo había vivido durante décadas. Incluso las fotografías de las paredes habían sido reemplazadas por arte genérico. La casa se veía familiar y extraña al mismo tiempo, como si alguien hubiera tomado su estructura y la hubiera vestido con otra vida.
Estudié cada foto despacio, notando detalles que me decían que aquello era reciente. El chaolán que había movido a la ventana seguía allí, con sus hojas atrapando la luz en una de las imágenes, aunque el resto de la habitación no mostraba ningún rastro de mí. Mi primera reacción fue incredulidad, pero rápidamente se transformó en algo más afilado. Alguien había estado dentro de mi casa, moviendo cosas, alterándola y luego mostrándosela al mundo. La imagen que más se me quedó fue la del porche delantero. La alfombra había sido reemplazada, las plantas en maceta habían desaparecido. Era la vista que veía cada mañana al salir, pero ahora parecía pertenecerle a un extraño. Cerré el enlace y me quedé inmóvil durante mucho tiempo, con las manos apoyadas sobre la mesa. No hacía falta mucho para encajar las piezas de cómo había ocurrido. El hombre que había visto con Laia y Brian en el centro comunitario, la llamada que había oído en la entrada, la forma en que los dos estaban tan absortos en su conversación aquel día. Ese era el siguiente paso en el plan que estuvieran trazando. Fui al armario del pasillo y saqué la libreta donde había estado registrando los detalles importantes. Añadí la fecha, el enlace y una descripción de las fotos. Anoté cada cambio que podía ver en ellas, cada pequeña señal de que alguien había estado dentro de mi casa sin que yo lo supiera. El acto de registrarlo me calmó, dando forma a lo que ya sabía en el fondo. El resto del día me moví por la casa de otra manera. Miré cada habitación como si la viera a través de los ojos de otra persona, fijándome en lo que querrían cambiar, en lo que podrían llamar anticuado. Vi las marcas de mi vida por todas partes, y me di cuenta de lo fácil que podían borrarse. Al anochecer, tomé una decisión. Ya no esperaría a que aquello se desarrollara a mi alrededor. Averiguaría exactamente qué estaban planeando y haría mis propios movimientos antes de que los suyos pudieran surtir efecto. Salí a caminar por el puerto para despejarme. El aire estaba fresco y olía ligeramente a marea. El agua cambiaba bajo la luz que se desvanecía, con las barcas balanceándose suavemente en sus amarres. Era una vista que siempre había amado, pero aquella noche se sentía distinta. No podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien más no la veía como un hogar, sino como un argumento de venta. Cuando volví a casa, recorrí cada habitación otra vez, esta vez más despacio. Noté la leve marca en la alfombra donde habían movido un mueble. Una silla en la esquina estaba en un ángulo en el que yo nunca la dejaba. Eran cosas pequeñas, pero eran pruebas. Alguien había estado allí cuando yo no estaba. Me senté en el escritorio y abrí el cajón donde guardaba el sobre y mi libreta. Miré ambas cosas durante mucho tiempo antes de volver a cerrar el cajón. La cerradura hizo clic, y sentí que una determinación silenciosa se asentaba en mí. Este era mi hogar, mi vida, y estaba cansada de mirar desde la barrera mientras alguien más decidía su futuro. Aquella noche, mientras estaba acostada en la cama, las imágenes del anuncio flotaban en mi mente. Las paredes vacías, la mesa preparada, el porche alterado. Intentaban quitarle el alma a la casa para que fuera más fácil dejarla ir. Pero yo sabía la verdad. Había vivido entre esas paredes demasiado tiempo como para permitir que las convirtieran en nada más que un decorado para los planes de otra persona. Me dormí sabiendo que el siguiente paso lo daría yo, y que sería deliberado. Me aseguraría de que, pasara lo que pasara después, no fuera yo quien quedara fuera de la decisión. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en semanas. La decisión se había ido formando en silencio en el fondo, y ahora estaba completamente frente a mí. No iba a esperar su próximo movimiento. Pondría en marcha el mío. Empecé llamando a Patty. Mantuve la voz firme mientras le decía que estaba planeando un pequeño evento en la antigua biblioteca donde había trabajado durante tantos años. Sería una reunión comunitaria, nada elaborado, pero significativo. Quería invitar a familias locales, algunos amigos de toda la vida, y sí, incluso a Laia y a Brian. Ella lo entendió de inmediato sin que yo tuviera que explicarle toda la razón. Aquella tarde, caminé hasta la biblioteca para hablar con la directora actual. El espacio todavía olía ligeramente a papel y madera pulida, igual que cuando yo iba allí todos los días. Le expliqué que quería organizar un día de lectura para niños junto con el anuncio de un pequeño proyecto que estaba empezando.
La directora sonrió, diciendo que el calendario estaba libre en 2 semanas y que ayudaría a correr la voz. Durante los siguientes días trabajé en silencio, haciendo listas y planeando los detalles. Pedí libros nuevos para la sección infantil, algunos puffs y mesitas de actividades. Organicé que una panadería local llevara galletas y que Patty me ayudara con el té y la limonada. Las invitaciones estaban escritas a mano. Quería que se sintieran personales. Incluía vecinos, antiguos compañeros, padres que había conocido a través de la biblioteca a lo largo de los años y algunos miembros del ayuntamiento. Laia y Brian recibieron una cada uno, enviada en el mismo sobre sencillo que todos los demás. Imaginé su curiosidad al abrirlo. A medida que el día se acercaba, fui al pueblo a recoger suministros. El dueño de la ferretería me reconoció y preguntó por el evento al ver la lista en mi mano. Mantuve la respuesta ligera, diciendo solo que era un pequeño programa de la biblioteca. Por dentro, sentía el zumbido constante de la anticipación. 2 días antes de la reunión, recorrí mi casa bajo la luz del atardecer. Las imágenes preparadas del anuncio todavía rondaban mi mente, pero las habitaciones volvían a ser mías. Los muebles estaban de nuevo en su lugar, las fotografías habían regresado a las paredes. El choban de la ventana se veía más sano que en meses. Lo regué despacio, dejando que el exceso de agua cayera en el platillo. La noche anterior, empaqué una caja con las cosas que llevaría a la biblioteca. Entre ellas había una carpeta con los documentos que había preparado para el anuncio. No se trataba de vender ni de defender una propiedad. Se trataba de reclamar mi papel en mi propia historia. La mañana del evento, el aire del puerto estaba fresco, y el cielo se extendía despejado sobre el agua. Me vestí con sencillez, eligiendo un jersey azul marino y unos pantalones, luego cargué la caja en el coche. Patty ya estaba en la biblioteca cuando llegué, colocando las mesas y preparando los refrigerios. Los libros nuevos estaban apilados ordenadamente sobre una mesa lateral, sus cubiertas brillantes atrapando la luz. A medida que los invitados empezaron a llegar, la sala se llenó del sonido de las conversaciones y del roce de las páginas al pasar, mientras los niños exploraban el rincón de lectura. Me moví de grupo en grupo, saludando a cada persona, asegurándome de que se sintieran bienvenidos. Cuando vi a Laia y a Brian cruzar la puerta, los saludé con la misma sonrisa tranquila que les di a todos los demás. La sesión de lectura de los niños comenzó, sus voces tropezando al principio y luego volviéndose más seguras mientras compartían breves pasajes de los libros. Los adultos escuchaban, algunos apoyados contra las estanterías, otros de pie cerca de las mesas. Cuando terminó el último lector, di un paso al frente. Mi voz se proyectó con facilidad en la habitación silenciosa mientras agradecía a todos por venir y hablaba brevemente de la importancia de la biblioteca para nuestra comunidad. Luego compartí que había creado un pequeño fondo comunitario para apoyar la alfabetización infantil y el acceso a la tecnología, con la biblioteca como su primer socio. No miré directamente a Laia ni a Brian mientras explicaba que parte de esa iniciativa incluía recursos de mi propio hogar y de mi propia vida, redirigidos hacia algo que nos sobreviviría a todos. No hacía falta dar más detalles. El significado era lo bastante claro. Los aplausos llenaron la sala, cálidos y sinceros. Los niños volvieron a sus libros, los adultos a sus conversaciones. Di un paso atrás, dejando que el murmullo de la reunión me rodeara. Era mi evento, mi elección, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control absoluto del momento. Para cuando se marcharon los últimos invitados y empezamos a recoger, la luz de fuera se había suavizado hasta convertirse en una tarde avanzada. Patty me miró y asintió, un reconocimiento silencioso de que el día había salido exactamente como tenía que salir. Llevé la caja, ahora vacía, de vuelta a mi coche, con la brisa del puerto fresca en el rostro, segura de que, viniera lo que viniera después, ya había dado el primer paso, y el más importante. La biblioteca estaba tranquila, salvo por el suave roce de las sillas mientras la gente se acomodaba después de la sesión de lectura de los niños. La luz del sol se filtraba por los ventanales altos, dibujando rectángulos cálidos sobre el suelo de madera gastada. Yo estaba de pie cerca de la mesa donde se exhibían los libros nuevos, con las manos apoyadas suavemente sobre la carpeta que había llevado.
Empecé a hablar despacio, dejando que mi voz se proyectara sin esfuerzo. Agradecí a la comunidad por presentarse, por seguir creyendo en el poder de un espacio público donde todos eran bienvenidos. Hablé de la importancia de darles a los niños tanto las herramientas como el ánimo para aprender, de cómo los pequeños actos pueden dejar marcas duraderas en un pueblo como el nuestro. Luego abrí la carpeta y presenté el anuncio. Les dije que había creado un fondo comunitario para alfabetización y tecnología, uno que comenzaría su labor allí, en la biblioteca. Expliqué que ese fondo no era una donación hecha de pasada, sino un recurso dedicado, construido a partir de cosas que había apartado durante años y de decisiones que había tomado recientemente sobre mi propia vida. Las palabras eran sencillas, pero llevaban más peso del que esperaba. Vi rostros iluminarse, algunas personas asintiendo despacio, como si entendieran más de lo que yo estaba diciendo directamente. Miré brevemente al otro lado de la sala. Laia estaba cerca del fondo, con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutra. Brian estaba a su lado, con la mirada fija en el suelo. Seguí explicando los primeros pasos que daría el fondo: comprar nuevos materiales de aprendizaje, mejorar los ordenadores de la biblioteca y crear un pequeño programa de ayudas para iniciativas de lectura extraescolar. Mantuve el tono firme, sin levantar la voz ni una sola vez, dejando que la certeza tranquila de mi voz fuera el ancla del momento. Cuando terminé, la sala quedó inmóvil por un instante antes de que empezaran los aplausos. No fueron ruidosos ni apresurados. Recorrieron el espacio como una marea lenta, cálida y deliberada. Los niños volvieron al rincón de lectura, pasando páginas con la emoción que solo los libros nuevos pueden traer. Las conversaciones se reanudaron en voz baja, y di un paso atrás, dejando que el evento respirara sin obligarme a volver al centro. La gente se acercó para darme las gracias, algunos estrechándome la mano, otros ofreciéndome unas palabras en voz baja. Patty permaneció cerca, ayudando a guiar a los invitados hacia los refrigerios y asegurándose de que el ambiente siguiera siendo ligero. Noté a algunos miembros del ayuntamiento hablando con la directora de la biblioteca con gestos animados, discutiendo ya lo que podría venir después. Laia y Brian no se acercaron de inmediato. Se quedaron cerca de la puerta, hablando entre ellos en voz baja. No hice ningún esfuerzo por oír sus palabras. No hacía falta. Esa no era una conversación que hubiera planeado tener ese día. El propósito de aquella reunión no era la confrontación, sino la claridad, y yo ya la había conseguido. Cuando la multitud empezó a dispersarse, salí un momento al exterior. El aire estaba fresco, el cielo lavado por el viento ligero que había llegado desde el puerto durante todo el día. Podía oír el leve tintineo de la cuerda del mástil contra su base metálica y el llamado lejano de las gaviotas. Dentro, todavía podía ver a los niños inclinados sobre sus libros, a las bibliotecarias colocando nuevas llegadas en las estanterías, el orden silencioso de un lugar cumpliendo su propósito. Cuando volví a entrar, Laia estaba sola junto a la mesa lateral. Levantó la vista al verme pasar, pero no dijo nada. Su expresión contenía una mezcla de cálculo y algo más que todavía no podía leer. Brian ya había salido, con los hombros tensos mientras avanzaba hacia el aparcamiento. Recogí mis cosas despacio, dando tiempo a los últimos invitados para terminar sus conversaciones. La directora de la biblioteca volvió a darme las gracias, con la voz cálida y sinceramente agradecida. Me prometió que me informaría sobre las primeras compras realizadas con el fondo, y me invitó a pasar cuando quisiera. Para cuando Patty y yo llevamos las últimas cajas a mi coche, el sol estaba lo bastante bajo como para proyectar sombras largas sobre la calle. Cerré el maletero con suavidad, sintiendo que el peso del día se asentaba en algo sólido. Había tomado mi decisión a plena vista de las personas que importaban, y lo había hecho sin levantar la voz ni pedir permiso. Al conducir de vuelta a casa por la carretera que seguía el puerto, vi el agua volverse dorada bajo la luz que se apagaba. La marea estaba alta. Las barcas tiraban suavemente de sus amarras. Era la misma vista que había visto 1000 veces, y aún así ahora se sentía diferente. Había colocado algo permanente entre yo y la erosión silenciosa que llevaba años ocurriendo. Cuando entré en mi camino de entrada, la casa estaba igual que aquella mañana. La luz del porche se encendió al acercarme,
y el aire olía ligeramente a las tejas de cedro calentadas por el sol del día. Dentro, las habitaciones estaban tal como las había dejado. El choban de la ventana atrapaba los últimos rayos de sol, con sus hojas todavía extendiéndose hacia el cristal. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé allí un momento, permitiendo que el silencio me envolviera. El día había terminado como yo quería, con la comprensión de que la historia ahora avanzaba en mis propios términos. Viniera lo que viniera después, el suelo bajo mis pies se sentía firme. 2 días después del evento de la biblioteca, el pueblo parecía vibrar con una energía más silenciosa, más atenta. Dondequiera que iba, la gente me saludaba con cierta calidez, como si hubieran visto algo en lo que todavía seguían pensando. En el supermercado, un hombre mayor, que nunca había dicho más que un hola educado, me detuvo cerca del pasillo de frutas y verduras para agradecerme lo que había hecho. En la oficina de correos, una madre joven con 2 niños a su lado dijo que ya se había inscrito en el nuevo programa de lectura. Ninguno de esos intercambios fue largo, pero cada uno tenía su propio peso. En casa, noté cambios en mi propio ritmo. El sobre que antes estaba sobre la mesa de la cocina había desaparecido, ya no era un recordatorio silencioso de una promesa no dicha. En su lugar había una pila ordenada de papeles de la junta de la biblioteca, detallando los primeros pasos del fondo. Los mantenía a la vista, no como un trofeo, sino como un registro claro de a dónde había ido mi decisión. Laia no había llamado. Brian tampoco. Ese silencio ya no se sentía como una herida abierta. Ahora era otra cosa, algo que confirmaba la distancia con la que ya había aprendido a vivir. Y aún así, bajo esa aceptación, había una conciencia innegable de que su ausencia era una elección que ellos tomaban cada día. El viernes por la tarde, Patty pasó por casa con una bolsa de pan fresco de la panadería. Nos sentamos en la cocina, con la luz del final del invierno entrando inclinada por las persianas. Me contó que había escuchado a Laia hablando con alguien afuera de la ferretería. No fueron los detalles de la conversación lo que me impactó, sino el tono que Patty describió, seco, defensivo, como si Laia se hubiera visto acorralada por una verdad que no quería enfrentar. Esa noche me encontré pensando en los años que quedaban atrás, en las pequeñas formas en que el afecto había sido reemplazado por el cálculo, en las veces que había restado importancia a la frialdad porque pensaba que era temporal. Me di cuenta de que lo ocurrido con la cena de compromiso no había sido una ruptura. Había sido una confirmación de lo lejos que nos habíamos distanciado. El fondo no solo había redirigido dinero. Había redirigido el equilibrio de control entre nosotros. A la mañana siguiente bajé al puerto. Las barcas de pesca estaban llegando, con las cubiertas mojadas y brillantes bajo el sol pálido. Caminé despacio por el muelle, dejando que el olor a sal y diésel se asentara a mi alrededor. Había estado viniendo allí desde que era adolescente, primero con mi padre, luego con Donald, y durante la última década por mi cuenta. Cada visita había tenido su propia razón. Ese día era simplemente para recordarme lo que permanecía firme e inmutable. Me senté en un banco cerca del final del muelle, observando cómo el agua cambiaba en suaves ondas irregulares. Desde allí, el pueblo parecía pequeño, casi frágil. Y aún así, sabía que tenía una forma de aferrarse a las historias, de recordar quién había hecho qué y por qué. La gente quizá no hablaba de las cosas abiertamente, pero la voz corría a su manera silenciosa. Cuando volví a casa, había una carta en el buzón. La letra me resultó familiar, la de Laia, aunque hacía años que no me enviaba nada por correo. Dentro había una nota breve. Escribía que se había enterado del fondo y que era mi decisión hacer lo que quisiera con mi dinero. No había disculpa, ni reconocimiento de lo que había hecho, solo una línea al final que decía: espero que encuentres lo que estás buscando. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón donde guardo otros fragmentos de correspondencia, de esos que importan lo suficiente como para conservarlos, pero no lo bastante como para exhibirlos. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Ella no estaba lista para tender un puente sobre la brecha, y quizá nunca lo estaría. Aquella noche encendí la pequeña lámpara del salón y me acomodé en mi sillón con un libro. La casa estaba tranquila, pero no se sentía vacía. Afuera, el viento había aumentado,
y podía oírlo moverse entre los árboles. Hubo un tiempo en que el silencio después de una tormenta me habría dejado inquieta. Ahora se sentía como algo ganado, la calma que sigue a una decisión tomada con claridad. Había aprendido que la dignidad no te la conceden los demás. Es algo que decides sostener, incluso cuando las personas más cercanas intentan arrebatártela. El fondo no era solo un regalo para el pueblo. Era una declaración para mí misma. Podía tomar aquello que había estado destinado a empequeñecerme y convertirlo en algo duradero. Para cuando me fui a dormir, el aire se había vuelto más frío, y la luna proyectaba su luz pálida sobre el puerto a lo lejos. Me quedé un momento junto a la ventana, observando el reflejo del agua temblar. En algún lugar ahí fuera, la marea estaba cambiando otra vez, y yo también. La semana anterior al lanzamiento oficial del fondo de la biblioteca, me encontré ocupándome de pequeños preparativos deliberados. El comité me había enviado una agenda finalizada junto con un programa modesto, impreso en papel grueso color crema. Mi nombre aparecía no al principio, sino a mitad de la lista, después del alcalde y la directora de la biblioteca. Me parecía bien. No tenía ningún interés en ser el centro del evento. Solo quería que ocurriera, que fuera real y tangible. Patty pasó una mañana con 2 tazas de café humeante y una lata de galletas que insistió en que me quedara. Me dijo que se habían apuntado más personas a los talleres de las que podían aceptar. Los sobrantes quedarían en una lista de espera, lo cual era a la vez alentador y agridulce. Significaba que la necesidad era mayor de lo que yo había imaginado. También confirmaba que la decisión que había tomado con aquel sobre ya había empezado a expandirse. Afuera, el invierno estaba aflojando su agarre. La nieve que se había aferrado tercamente a los bordes de las aceras se encogía en finas manchas grises. Caminé por el mercado del puerto, comprando una hogaza de pan, algunas manzanas frescas y un ramo de tulipanes que me llamó la atención. Los colores eran intensos y sin disculpas, un recordatorio de que la vida avanza, estemos listos o no. Aquella noche, mientras colocaba los tulipanes en un jarrón, sonó el teléfono. Reconocí el número de inmediato. Era Brian. Su voz sonaba tensa, pero controlada, como si hubiera ensayado lo que quería decir. Había oído hablar del fondo y quería dejar claro que, aunque no estaba de acuerdo con mi decisión, no intentaría interferir. Sus palabras llevaban el peso de una tregua que ninguno de los dos había pedido. Hablamos durante menos de 5 minutos. Cuando terminó la llamada, me quedé mucho tiempo en silencio, sintiendo el espacio que su voz había dejado atrás. Los días siguientes pasaron con un ritmo medido. Asistí a la última reunión de planificación en la biblioteca, donde la directora me mostró la exposición que habían preparado en el salón principal. Había una gran fotografía del puerto tomada desde el muelle, enmarcada por 2 estanterías de libros nuevos, comprados con la primera parte del fondo. Verlo allí, visible, sin esconderse, formando parte de la vida del pueblo, despertó en mí algo difícil de nombrar. La mañana del lanzamiento, me vestí con un abrigo azul marino sencillo y una bufanda de lana, la misma que había usado en los días fríos de mercado con Donald. El camino hasta la biblioteca se sintió más corto de lo habitual, aunque me tomé mi tiempo, fijándome en cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas de la calle principal. Algunas personas me saludaron al pasar. Dentro, el aire estaba cálido y lleno del suave murmullo de las conversaciones. Me coloqué hacia un lado, observando mientras el alcalde hablaba sobre la importancia de los recursos comunitarios y el papel de la biblioteca en conectar a las personas con oportunidades. La directora de la biblioteca habló después, compartiendo historias de usuarios cuyas vidas habían cambiado gracias al acceso a libros, clases y un lugar al que pertenecer. Cuando llegó mi turno, me acerqué al pequeño atril. Hablé brevemente, explicando por qué creía en el trabajo de la biblioteca y cómo el fondo no trataba solo de libros o programas, sino de dar a las personas espacio para crecer. No mencioné la fiesta de compromiso, ni el sobre, ni el silencio de mis hijos. Ese momento no trataba de ellos. Trataba de convertir algo privado en algo compartido y al hacerlo más fuerte. Después del evento, la gente se acercó a estrecharme la mano. Algunos ofrecían agradecimientos en voz baja, otros compartían sus propias historias sobre cómo la biblioteca había tocado sus vidas.
Cada una se sentía como una parte de la historia que ahora pertenecía a más personas que solo a mí. Aquella noche me senté en el salón, con los tulipanes ya completamente abiertos sobre la mesa a mi lado. Los pétalos estaban anchos y vivos, sus bordes empezaban a curvarse ligeramente, como si estuvieran acomodándose en sí mismos. Me di cuenta de que, como las flores, yo había pasado por etapas, desde un lugar cerrado y protegido hasta uno capaz de permanecer a la vista, aunque fuera solo por un tiempo. El silencio de Laia y Brian seguía ahí, pero ya no dictaba el tono de mis días. Había elegido llenar ese espacio con otra cosa, algo que duraría más allá de cualquier distancia que siguiera existiendo entre nosotros. Y en esa elección, había encontrado una clase de firmeza que no había sentido en años. La primavera llegó en silencio, sin el espectáculo que antes esperaba de las estaciones. El puerto estaba quieto y plateado por las mañanas, con las gaviotas planeando bajo sobre el agua. Me encontré caminando por allí casi todos los días, no por ninguna razón en particular, sino para respirar el aire abierto y recordarme que la vida era más grande que las paredes de mi casa. El fondo de la biblioteca había encontrado su propio ritmo constante. Recibía actualizaciones de Patty sobre nuevos programas que empezaban y pequeñas notas de agradecimiento de personas que habían tomado clases. Las guardaba en una sencilla caja de madera sobre mi escritorio. No era riqueza del modo en que mis hijos la entendían, pero era una clase de recompensa que podía sentir en los huesos. Una tarde vi a Laia al otro lado del mercado. Ella también me vio. Por un momento nuestras miradas se encontraron. No había ira en la suya, pero tampoco bienvenida. Hizo un pequeño gesto con la cabeza y volvió hacia el puesto de hierbas frescas. Pasé de largo sin detenerme. Ya no dolió como habría dolido antes. Algunas cosas quedan sin decir, no porque no importen, sino porque decirlas no cambiará lo que son. En casa, herví agua para el té y abrí la ventana de la cocina. El sonido de niños jugando llegó desde el final de la calle. Sus risas eran agudas y brillantes, elevándose por encima del murmullo bajo del tráfico. Pensé en cómo mi vida había sido moldeada por mis decisiones, las deliberadas y aquellas a las que me habían empujado. Había aprendido que mantener intacta la dignidad a veces significaba dar un paso atrás, soltar lo que no podía repararse. No significaba rendirse. Significaba decidir dónde mi presencia, mi cuidado y mis recursos podían hacer más bien. Y eso era lo que había hecho. Aquella noche, me senté a la mesa con un bolígrafo y una hoja nueva. Escribí instrucciones para el fondo, asegurándome de que siguiera siendo fuerte mucho después de que yo ya no estuviera. Coloqué el papel en la caja con las notas de agradecimiento y cerré la tapa con una silenciosa sensación de cierre. El sol descendía, proyectando una luz cálida sobre el puerto al otro lado de mi ventana. Entonces comprendí que ya no estaba esperando una disculpa que quizá nunca llegaría. Ya no contenía la respiración esperando que algo volviera a ser como antes. Había encontrado una nueva forma para mi vida, una que encajaba conmigo ahora. Y mientras el cielo cambiaba hacia un azul grisáceo suave, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No triunfo, no victoria, sino paz, de esa que se asienta en silencio y se queda. Esta historia no trata solo de pérdida o conflicto familiar. Trata de encontrar la fuerza para definir tu vida en tus propios términos, incluso cuando las personas que amas no pueden, o no quieren, encontrarse contigo en ese lugar. ¿Alguna vez has tenido que elegir la paz antes que conservar una relación a cualquier precio, sabiendo que era la única forma de proteger tu dignidad y tu corazón? Si esta historia te recordó a tu propio camino o te dio fuerza para dar un paso adelante, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, la esperanza comienza en el más silencioso de los lugares.